Imagina poder observar un paisaje urbano complejo durante apenas 20 minutos y luego dibujarlo con perfección absoluta, capturando cada ventana, cada ladrillo, cada detalle arquitectónico de memoria. Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Como Mike Ross en Suits, quien memorizaba documentos legales completos con una sola lectura. Pero ¿qué pasaría si te dijera que esto no es solo posible, es real? Hoy vamos a investigar el caso de Steven Wiltshire, el hombre al que la ciencia llama la cámara humana, un artista británico diagnosticado con autismo que posee una habilidad tan extraordinaria que desafía nuestra comprensión sobre los límites de la mente humana. Su historia no se trata solo de talento, se trata de un fenómeno neurológico que la ciencia aún lucha por explicar completamente. Prepárate para cuestionar todo lo que sabes sobre memoria, percepción y los verdaderos poderes de la mente humana. Londres, 1974, nace Steven Wiltshire en una familia común. A los 3 años de edad, es diagnosticado con autismo severo. Los médicos informan a sus padres que quizás nunca desarrolle la capacidad de comunicarse verbalmente. Una sentencia devastadora para cualquier familia, pero algo extraordinario estaba ocurriendo detrás de ese silencio. A los 5 años, cuando otros niños aún hacían dibujos abstractos, Steven creaba representaciones arquitectónicas precisas de edificios que había visto solo una vez. No eran garabatos infantiles, eran planos arquitectónicos con proporciones matemáticamente correctas. Sus profesores quedaron perplejos. A los 7 años, después de una excursión escolar, Steven dibujó de memoria toda la Catedral de San Pablo, incluyendo detalles que la mayoría de los adultos no podrían recordar ni siquiera mirando fotografías. Cada columna, cada ornamento, cada proporción. Esto no era solo talento artístico, era algo diferente, algo que la ciencia llamaría memoria eidética, popularmente conocida como memoria fotográfica. Pero el caso de Steven iba mucho más allá de lo que cualquier libro de texto médico podría describir. Nueva York en Steven Wiltshire es invitado a realizar lo que muchos consideraban imposible. Haría un vuelo en helicóptero de 20 minutos sobre Manhattan, y a continuación dibujaría todo el paisaje urbano de memoria en un panel de 5 metros de ancho. Solo 20 minutos para absorber miles de edificios, cientos de calles, incontables ventanas y detalles arquitectónicos. La mayoría de las personas no podrían recordar más que algunas formas generales. Steven estaba a punto de dibujarlo todo. Durante 5 días, las cámaras documentaron cada momento. Steven comenzó a dibujar, sin referencias, sin fotografías, sin pausas para consultar nada, solo su memoria y un bolígrafo. Los expertos presentes observaban en silencio reverente, incapaces de creer lo que presenciaban. El Empire State Building surgió en el papel con sus exactos 102 pisos. El Chrysler Building con sus ornamentos Art Deco característicos. Cada puente, cada parque, cada detalle urbano. Cuando verificaron la precisión del dibujo, comparándolo con fotografías aéreas reales, descubrieron algo asombroso. Hasta el número de ventanas en cada edificio estaba correcto. Pero Nueva York no fue un caso aislado. Tokio 2005, tras un breve vuelo en helicóptero, Steven dibujó la metrópolis japonesa con precisión quirúrgica. Roma 2005, reprodujo la arquitectura milenaria de la ciudad en un panel panorámico después de una única observación. Londres, su ciudad natal, dibujó 12 kilómetros cuadrados del paisaje urbano de memoria tras un solo vuelo. En cada caso, el resultado fue el mismo en perfección fotográfica. Arquitectos verificaron sus proporciones, urbanistas contaron sus ventanas, cartógrafos midieron sus distancias. Todo estaba correcto, geométricamente, arquitectónicamente correcto. Steven Wiltshire no estaba simplemente dibujando lo que recordaba. Estaba imprimiendo en el papel una fotografía literal almacenada en su cerebro. La pregunta que atormentaba a los científicos era, ¿cómo es esto neurológicamente posible? Neurólogos del University College London sometieron a Steven a una batería de exámenes, resonancias magnéticas funcionales, pruebas cognitivas, análisis neuropsicológicos. Lo que descubrieron reescribió parte de lo que sabíamos sobre el cerebro autista. En cerebros neurotípicos, la memoria visual pasa por un proceso de filtrado. Nuestro hipocampo selecciona lo que es importante
y descarta el resto. Es un mecanismo evolutivo de eficiencia, pero en el cerebro de Steven, algo diferente sucede. Sus lóbulos occipitales, responsables del procesamiento visual, presentan actividad eléctrica, 300% por encima de lo normal durante la observación. Pero aquí está el misterio. No se trata solo de ver mejor, se trata de almacenar diferente. Dr. Oliver Sacks, renombrado neurólogo que estudió a Steven, describió el fenómeno como memoria no declarativa absoluta. Su cerebro no traduce imágenes en conceptos abstractos, las archiva como datos crudos, píxel por píxel. La teoría predominante involucra lo que los neurocientíficos llaman conectividad neural atípica. En personas con autismo y habilidades savant, ciertas áreas cerebrales que normalmente no se comunican directamente forman conexiones extraordinarias. En el caso de Steven, su córtex visual está hiperconectado con sus áreas motoras y su memoria de largo plazo. Esto crea un bucle neurológico único. Al ver alma, cenar, reproducir. Ocurre casi sin procesamiento intermedio. Es como si su cerebro funcionara como un escáner de alta resolución conectado directamente a una impresora, sin compresión de datos, sin pérdida de información, sin interpretación subjetiva. Pero hay un costo. La misma configuración neural que permite esta habilidad extraordinaria también es responsable de sus dificultades de comunicación verbal e interacción social. Es un intercambio neurológico. El cerebro de Steven sacrificó algunas funcionalidades sociales para desarrollar esta capacidad visual sobrehumana. Dr. Daryl Treffert, especialista mundial en síndrome savant, categorizó a Steven como un ejemplo de savant prodigioso. Una de las clasificaciones más raras, existen solo alrededor de 100 casos documentados en el mundo. E incluso entre estos casos raros, la precisión de Steven es considerada excepcional. Pero aquí es donde la ciencia encuentra sus límites, porque incluso comprendiendo los mecanismos neurológicos, incluso identificando las conexiones atípicas, una pregunta permanece sin respuesta definitiva. ¿Cómo codifica el cerebro tanta información visual en tan poco tiempo? Un vuelo de 20 minutos, miles de edificios a cientos de miles de detalles, todos perfectamente archivados. Los números simplemente no cuadran con lo que sabemos sobre capacidad de almacenamiento neural. Es aquí donde la historia de Steven trasciende la explicación científica convencional y entra en el territorio de lo verdaderamente inexplicable. Se propuso un experimento no oficial. Steven sería llevado a sobrevolar una ciudad que nunca había visto en Singapur, pero esta vez, con una variable adicional, sería observado no solo por cámaras, sino por expertos en memoria competitiva, personas entrenadas en técnicas avanzadas de memorización. Estos competidores de memoria pueden memorizar secuencias de 1000 dígitos, barajas enteras de cartas en minutos, utilizan técnicas como el Palacio de la Memoria, métodos que optimizan la capacidad cerebral humana al máximo. Teóricamente, deberían lograr algo cercano a lo que hace Steven. ¿El resultado? Después del mismo vuelo de 20 minutos, los campeones de memoria lograron reproducir aproximadamente 40 a 60 edificios principales con razonable precisión. Steven dibujó más de 200 estructuras con precisión fotográfica, incluyendo detalles que los propios competidores ni siquiera habían notado conscientemente. La diferencia no era solo cuantitativa, era cualitativa. Los competidores estaban usando memoria, recordando activamente información procesada. Steven estaba usando algo diferente, algo que parece más cercano a acceso directo a datos no procesados. Los neurocientíficos propusieron una teoría controvertida, y si el cerebro de Steven no está almacenando memorias en el sentido tradicional, y si está manteniendo un estado neural activo como si la experiencia visual continuara encendida en su córtex incluso horas después, sería como mantener una imagen congelada en la pantalla mental. Esto explicaría por qué él no recuerda, simplemente ve nuevamente, pero esto plantea preguntas perturbadoras sobre la naturaleza de la conciencia. ¿Qué experimenta Steven internamente? ¿Ve dos realidades simultáneamente? ¿El mundo externo y el mundo archivado? En entrevistas raras, Steven describió su experiencia como las imágenes simplemente están ahí, no hay esfuerzo, no hay técnica,
no hay truco. Es automático e inevitable, como si su mente no tuviera opción, sino retener todo con perfección absoluta. Esto no es memoria, es algo que aún no tiene nombre en la neurociencia. Steven Wiltshire no es solo un artista extraordinario, es una ventana viviente hacia capacidades humanas que aún no comprendemos completamente. Su existencia prueba que el cerebro humano posee potenciales latentes que desafían nuestras. Teorías actuales sobre cognición y memoria, como Mike Ross en Suits, podía memorizar casos legales completos, Stephen fotografía ciudades enteras. La diferencia, Mike Ross es ficción, en Steven Wiltshire es real, y su realidad es más impresionante que cualquier guión de Hollywood. Hoy, a los 50 años, Steven continúa dibujando, viajando por el mundo, documentando Metrópolis con su mente cámara. Fue condecorado por la reina Isabel II con la Orden del Imperio Británico por sus contribuciones al arte. Pero quizás su mayor contribución sea hacernos cuestionar ¿de qué más somos capaces? Si un cerebro humano puede hacer esto, ¿qué otros potenciales extraordinarios están dormidos en todos nosotros? ¿Qué límites consideramos imposibles que son, en realidad, solo inexplorados? La historia de Steven Wiltshire no está completa. Los neurocientíficos continúan estudiándolo. Surgen nuevas teorías. El misterio permanece. Y quizás sea exactamente eso lo que hace su caso tan fascinante. Nos recuerda que todavía hay mucho sobre nosotros mismos que permanece como un misterio profundo. Si quedaste fascinado por este caso, suscríbete al canal ahora. Cada semana investigamos fenómenos humanos que la ciencia aún lucha por explicar. Y en los comentarios cuéntanos qué caso misterioso quieres que investiguemos en el próximo video. Memoria, percepción, habilidades inexplicables. El próximo misterio puede ser tu sugerencia. Este es solo el comienzo de la investigación. El misterio continúa.